Muy bien, familia. Entonces, vamos a aprender que Dios tiene el propósito de estimularnos a que sigamos adelante luchando. En el caminar de la vida hay momentos tan difíciles en los cuales quisiéramos desmayar. Y de hecho, hasta desmayamos. Tenemos que ser sinceros. Hay momentos en la vida de crisis, de desesperación, de soledad. Nos sentimos abandonados, nos sentimos desprotegidos, quizá hasta huérfanos, no siéndolo. A veces son sentimientos o circunstancias que nos rodean, algunas puestas por el enemigo, otras porque en el mundo, dijo el Señor, tendremos aflicción. Pero recordemos que Él dijo, yo he vencido al mundo. Luego, si nosotros ponemos nuestra mirada en Él y aprendemos a caminar en sus caminos, vamos a vencer cualquier circunstancia. Pero aparte de vencerla en el nombre del Señor, hay un aliciente, hay un estímulo. Hay algo que yo les decía en el pasado, un reward, como se dice en inglés, una recompensa para aquellos que actúan, para aquellos que emprenden el camino de la mano del Señor, para aquellos que aceptan el desafío del Señor de ser luz, de ayudar a otros, de no solamente ser receptores de sus bendiciones, sino también compartir esas bendiciones con otros. Así es, querida familia. Vamos a la palabra de Dios y vamos a escuchar en la época de crisis en la Biblia, muchas circunstancias difíciles, la palabra de Dios nos recuenta, y en la antigüedad dice en el libro de las Crónicas de los Reyes, por allá en Segunda de Crónicas 15, mientras gobernaba allá en Jerusalén un rey que se llamaba Asa, un profeta en medio de la guerra y en medio de la desolación, del desespero, por ver resultados, por ver respuesta, por ver el apoyo de Dios en sus vidas, de todos esos esfuerzos tan grandes que hacían por protegerse en medio de las dificultades. Dios les manda un profeta y les dice, Segunda de Crónicas 15:7, les decía, ese era el profeta Azarías, dice la palabra de Dios. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esforzaos. Usted y yo tenemos que apropiarnos de esas palabras. No es primera vez ni última vez en que el Señor nos dice, esfuércese y sean valientes. No teman, no desmayen. Fortalezcan sus manos. Sigan trabajando, sigan luchando hasta el final, porque hay recompensa. Esa recompensa viene de parte de nuestro Padre, de nuestro Señor y Dios y Salvador. Oye, no es que como a veces el mundo nos lleva a ver, uy, no, esto no tiene arreglo, esto no tiene solución, no, qué tristeza, solo hay desolación, estamos perdidos. Estarán perdidos los que no conocen al Señor. Estarán perdidos aquellos que no conocen su palabra. Pero usted y yo no podemos estar perdidos, querida familia, queridos hermanos, en el Señor. No, 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 no. No se deje turbar del mundo. No se deje sugestionar. Hoy en día uno ve un negativismo y un miedo porque no andan de la mano de Dios. De hecho, hay miedo hasta para ponerse en las vacunas. Si estamos enfermos, malo, y si viene la vacuna también es malo, porque nos quieren volver zombies, nos quieren matar, nos quieren esclavizar. Y eso es verdad, el mal existe.
Pero Dios es mucho más poderoso que cualquier imperio del mal. No importa lo grande que sea, los que vengan contra nosotros, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿En dónde están entonces las promesas y la palabra de Dios? No se deje impresionar por gente negativa. Escúchelo todo, sí, pero discierna lo bueno. Y deje solo lo bueno para usted en el nombre del Señor. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 6, versículo 10. Este lo estoy repitiendo de la vez pasada. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Vuelvo a repetir. Porque Dios no es injusto para olvidar. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene todo muy bien grabadito en su corazón, en su mente, allí en la eternidad. Y vamos a ver lo que les dije la vez pasada. Ha escrito un libro que va a ser abierto al final. Un libro. Hay una data, como se dice hoy en el lenguaje actual. Sí, Señor. Todo lo que usted y yo estamos haciendo está siendo grabado porque hay recompensa. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, el esforzarse a buscar al Señor, el ir a esas reuniones, el hacer adiestramiento, el estudiar cada mañana su palabra, el llevar el mensaje a los demás, el compartir e insistir para que su familia se acerque a Él. No desmayar, no dejar de creer. No dude que Dios va a recompensar sus esfuerzos. Ese esfuerzo que usted ha hecho hacia su nombre, dice, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a sus santos y sirviéndoles aún. Los santos de Dios, ¿cuáles son? La iglesia del Señor. No piense que son los que en nuestras tradiciones dice que están en el cielo, no. Los santos son aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Él nos ha hecho santos. ¿Por qué? Porque Dios no habita en una persona que no sea santa. Es verdad, seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Y el Señor ha venido a morar en nosotros porque nos ha perdonado y ha empezado la obra sanadora y santificadora que empezó desde el momento en que usted le entregó su vida hasta hoy. Pues deje que eso continúe. Eso se llama santificación. Y entonces, aquí dice esa labor hacia sus santos, primeramente. Porque bien les había explicado, hay varios tipos de recompensa. Hay varios tipos de galardones, de coronas, de premios. Hay recompensas para acá, para la tierra, y hay recompensas para la eternidad. Cuidado con dejarnos contaminar de esas creencias que dicen que a la tierra venimos solo a sufrir. No crea eso. De seguro que si uno cree cosas como esa, pues eso le va a perseguir siempre. O para ser miserable, sufrir en la pobreza, no. Porque muchas personas mal instruidas en la palabra de Dios han creído que hay algún mérito en la pobreza, en la miseria, en pasar necesidad. La palabra de Dios ni el Evangelio enseñan eso. Y entonces es todo lo contrario. El Señor quiere recompensar nuestra labor. Y la misma naturaleza y la misma palabra de Dios nos estimula el santo evangelio a aprender a ganar esas recompensas.
a recibir esas recompensas y a esperarlas con ansiedad, sabiendo que son una dádiva de Dios nuestro Padre. Esas recompensas no es porque las merezcamos, dice la palabra de Dios. De hecho, por eso se usa en el lenguaje antiguo la palabra dádiva, que significa gracia inmerecida, regalo inmerecido. Es como cuando a usted le dan una medalla por haber ganado una maratón y usted jamás la corrió. Para el Señor sí, usted sí la corrió y nos va a dar un incentivo, un galardón, un regalo para que usted y yo nos estimulemos a seguir corriendo. Pongamos más esfuerzo, nos motivemos y nos demos cuenta que no es tampoco gratuito todo el sacrificio que llegamos a hacer. Créanme, hijitos de Dios, el Señor me lo ha revelado a mí y es una de las cosas más hermosas que me llevan a agradecer cada mañana al despertarme. Saber que yo tengo una cuenta a mi favor. Qué bonito es que usted pueda. Ahorita ustedes no se han dado cuenta que los bancos le dicen a usted, mire, use esta tarjeta que le vamos a devolver $2 por cada compra. Y usted va y compra. Y qué bonito cuando usted vaya a comprar y dice, mire, quiere redimir sus puntos, vea, no le costó nada a su mercado, vaya, llévelo gratis. Eso es muy agradable. Pues eso es lo que el Señor quiere para nosotros, pero si esos son los galardones que nos dan aquí por cosas tan mundanas y esenciales, ¿cómo serán los galardones del Señor cuando usted y yo lleguemos a su presencia, amados hijos de Dios? Y Él diga, mira la cuenta que tienes acá, mira tu casa y tu mansión, toma las llaves. Así dice su palabra. Hijitas, hijitos de Dios. Y debemos pensar en esas recompensas porque así lo dice el Señor. Nuestro trabajo no es en vano y Dios nos lo enseña a través de su palabra para estimularnos. Hay un versículo muy diciente que vale la pena que lo repitamos. Está en Gálatas 6, porque es la ley de la naturaleza. O sea, todo lo que Dios ha diseñado tiene el propósito de darnos una lección y Dios usa mucho eso, lo que se llama una parábola. Él enseña un lenguaje metafórico, ¿sí? Para podernos dar a entender en el Evangelio que no trabajamos en vano, pero que tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque de eso mismo recogeremos. Es la misma ley del trabajo de aquel que cultiva la tierra, de aquel que lleva el cuidado de su hacienda, de su parcela, como se vivía antiguamente en la mayor parte del mundo, de la tierra. Y eso que usted siembra, eso recoge. Y allí está en Gálatas 6, desde el versículo 7. Mire qué hermosas palabras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos, si no desmayamos. Subrayen, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Primeramente, mayormente, a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos cristianos. Hay un orden, según la palabra de Dios. Yo me ayudo a mi familia. Yo he sido bendecido, la bendición entra por mí. Pasa a mi familia, pasa a mis hermanos y pasa a mi prójimo, a los que siguen más allá.
Sí, así es, pero tenemos que ayudar. Y leíamos hace 8 días que no hay ningún mérito en ayudar a mis amigos y familiares. O sea, eso no trae digamos, una recompensa. Jesús no habla de recompensar eso, porque eso no tiene ningún mérito, eso es algo natural. Aún más, la palabra de Dios dice que el que no hace eso no es, ni siquiera es parecido a los que no son cristianos, porque los no cristianos o los incrédulos o los paganos hacen lo mismo, ayudan a su familia. Eso es una ley natural, es un instinto apenas primario. Pero ayudar a otros, ayudar a aquellos que están en necesidad, debe ser una forma de vida para los cristianos, empezando por nuestros hermanos. Y yo quiero invitarles a mi amada familia, escuchando estas palabras, que me ayuden a orar, porque debemos crear un fondo de ayuda a nuestros hermanos necesitados, para cualquier necesidad. Así como estamos creando nuestro fondo del sostenimiento de nuestra iglesia y construcción en un futuro de nuestro propio templo, para dejárselo a las próximas generaciones, nosotros, hijitos de Dios, tenemos que darle prioridad a la ayuda de aquellos que necesitan. Así nos enseña el Señor. Y hay recompensa para eso. ¿Cómo le parece? No debiera ser. Pero el Señor quiere estimularnos a que no desmayemos, a que cojamos fuerza, a que motivemos nuestros corazones y los de otros, para darles ejemplo y tengamos siempre cómo ayudar a aquellos que están a nuestro lado. Hablo yo de aquellos que encontramos en la calle en necesidad, que están pasando por el sufrimiento de todo tipo, no solamente de la escasez material, de la escasez espiritual, afectiva. Es increíble cómo sufre el pueblo venezolano que sale, escuchando a Nailet, que salen de ese Egipto en el cual están sufriendo, a sufrir un poco en el mundo, pero por lo menos en un mundo más libre y con más oportunidades. Es increíble, mi país está lleno de venezolanos rebuscándose en la vida, y nosotros tenemos que apoyarles, y los que llegan aquí y a los que nos encontremos en cualquier lado, porque hoy el mundo es pequeño. Hoy el mundo no es como antes, que estamos lejos de nuestro país, lejos de Colombia. Ustedes recuerdan hace 30, 40 años atrás, hacer una llamada a nuestro país, eso era tremendo. Ramón, que viene desde Chile, me ha contado lo difícil que era llamar a su familia desde acá, que ha vivido aquí toda su vida. Hoy en día podemos hablar con ellos como si estuvieran aquí al lado nuestro, a través de esta magia de las comunicaciones, como les dicen. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Cómo no podemos ayudar a cualquiera? Si yo cuando quiero cojo mi teléfono y hablo con Australia, con África, hablo con todos mis hermanos en Chile, en Centroamérica, cuando yo quiera y en tiempo real, viéndoles, así como hablo con ustedes hoy, en verdad. Esto es maravilloso. ¿Cómo no ayudar? ¿Por qué no ayudar? Yo le estoy orando a Dios para que Él nos enseñe y nos dé la oportunidad de ayudar personas que necesitan. Y Dios tiene que ponernos personas a las cuales nosotros les brindemos ayuda, les demos la mano. No pensar solo nosotros mismos, porque así lo dice en su palabra, porque no podemos llegar con las manos vacías un día a la presencia de Dios. Y vamos a leerlo en esta noche. Vamos a ir a la palabra de Dios en lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6, 5 y 6, nos recuenta que hay recompensas, y lo repite una y otra vez el Señor. La primera recompensa en el capítulo 5 es cuando nosotros ayudamos aún a nuestros enemigos, a aquellos que caigan en desgracia y que por alguna razón sean nuestros enemigos.
se hayan hecho enemigos nuestros. Nosotros no podemos rechazarles nuestra ayuda. ¿Cómo les parece? Porque hay recompensa para el que lo hace. Y dice el Señor que ese es el verdadero amor de Dios nuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y si leemos el capítulo 6, donde el Señor habla al cristiano, porque una cosa es hacerle bien al que no es cristiano, pero también hay recompensa mucho más grande para el que es cristiano y para el ejemplo a mis hermanos en la fe. Y por eso dice el Señor que nuestro amor no debe ser de apariencia, le hablaba a los religiosos de su tiempo. En el capítulo 6 nos dice en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis que recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No habrá recompensa para aquel que hace las cosas de apariencia, buscando más bien congraciarse con los que lo rodean, para que vean que es bueno, como aquellos que hacen obras de caridad, como se les llaman, o obras de beneficencia a otros, pero se hacen tomar fotos y publicar por las revistas de que están haciendo bien. Decía Jesús, ellos no tienen recompensa, la recompensa es lo que le están devolviendo sus amigos o aquellas personas a las cuales les hacen el bien. Pero Dios dice, el Señor nos enseña que así no debemos hacer nosotros. Por eso dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda con relación a hacerle bien a otros. O sea, que no busquemos el que nosotros recibamos algún bien de la gente a la que le ayudamos, porque eso no hay ningún mérito ni recompensa en él. Y entonces el Señor comienza a explicar allí, ¿sí? Empieza a explicar diciendo el Señor allí en su palabra, así mismo cuando ustedes ayunen, si ustedes esperan el ayuno, la recompensa la esperan de que la demás gente los vea, que están pálidos y mostrando su apariencia de que están ayunando, mostrando a los demás. Ya tienen su recompensa de la gente, pero así no van a ser recompensados por Dios. Ni cuando oran busquen que otros lo recompensen porque ustedes hacen grandes oraciones y muy bonitas y los demás se admiren de su santidad y de que usted ora muy bonito. No, dice, eso no tiene ninguna recompensa de parte de Dios nuestro Padre. Cuando ore, métete en tu cuarto y allí ora y tendrás recompensa de manera pública de Dios nuestro Padre, dice el capítulo 6, cuando enseña a orar el Señor. Y asimismo, cuando hagas un bien a otra persona, de la misma manera, dice, no mande llamar a nadie para que vean y publiquen su bondad. No, vaya, dele. Y Dios va a recompensar su ayuda. De tal manera que el Señor nos decía en su evangelio que hasta un vaso de agua, si usted se lo da a uno de los hijos del Señor por ser su hijo, dice, vas a tener una recompensa, vas a ser recompensado, recompensada en el cielo. Qué hermoso eso, ¿ah? Y no solamente eso, hijitos de Dios, no, como lo hemos leído aquí, no se cansen de hacerlo. Porque el llamado de nuestro Señor es hacerlo hasta el final. Y aún en el tiempo más difícil, cuidado. Siempre que tengas la oportunidad, decía Jesús, la oportunidad de hacer el bien a otro y tengas en ti el hacerlo, hazlo. Como aquella viuda que dio su última moneda en ofrenda porque quería agradar al Señor, aunque era su propio sustento. Por eso Jesús decía, si tú tienes 2 túnicas, puedes regalar una. Si tienes 2 pares de zapatos, puedes regalar una. Siempre vas a tener contigo que dar. Pero nunca digas que no tienes cómo ayudar a alguien que está necesitado. Y esto es tan serio y tan grave que Dios, y tan importante que el Señor
dice que ha hecho escribir un libro en el cielo. Así termina el Antiguo Testamento, enseñándonos que hay un recuento por escrito, hay un documento a favor o en contra de eso que nosotros hemos hecho, a favor para aquellos que hemos servido y hemos dado y hemos ayudado y hemos entregado nuestra vida en servicio y en dádiva para otros, hasta todo lo que hemos tenido, y aquellos que no lo han hecho. Porque al final el Señor va a abrir esos libros y va a mostrarnos a todos. Mire, a cada uno, así dice el Señor. Vamos a leerlo en esta noche. Y vamos a mirar allí en Malaquías 3. Malaquías 3 dice en los versículos 13, 14 hasta el 16. Dice así. Vuestras palabras contra mí. Oiga, es importante que entendamos antes de leer el pasaje que aquí el pueblo estaba sufriendo una crisis muy grande y no veían como que salían de esa oscuridad, de ese conflicto. Y entonces se cansaron de hacer lo que Dios les decía que hicieran. Y entonces el Señor se expresa de esta manera al escucharles. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y dice el Señor, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oiga pues, eso es lo que dice mucha gente. ¿De qué sirve ser cristianos, ir a la iglesia, ser buenos, si los malos viven mejor que nosotros? ¿No ha llegado usted a escuchar al oído esas voces del diablo? Esa es la voz del diablo. De nada sirve, porque a otros les va mejor que a nosotros los que tenemos fe. Cuidado, cuidado, hijitos de Dios. No desmaye su corazón, no desmaye sus manos, lucha hasta el final. Hasta entregar su última gota de sangre, dice el Señor, si es preciso. Porque la verdadera vida continúa después de esta. Y tenemos galardón en el Señor. Y entonces dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un libro escrito, hay una memoria que perdurará para aquellos que persisten y no desmayan en su fe. No importa la adversidad que venga. Jesús entregó su vida porque se enfrentó a esa adversidad de Satanás en este mundo y fue recompensado a lo más alto, al galardón más alto. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora, ¿qué pasa, hijitos, cuando nosotros olvidamos el ayudar a aquellos que nos necesitan? Se vuelve una ofensa personal contra Jesús. ¿Sabía usted eso? Es una ofensa personal contra el Señor. Él toma eso como algo personal. Cuando usted y yo, por alguna circunstancia, no nos acordamos de los necesitados. Por eso, hijitos de Dios, tenemos que orar para que Dios nos dé la gracia de salir de este mundo de insensibilidad que a veces nos rodea o nos dejamos rodear y hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho popular. Ayudar a aquellos que lo necesitan y especialmente a aquellos que son de la fe y que no son de nuestra sangre, porque como bien lo dice el Señor, allí no hay mucho mérito. Eso apenas es lo lógico y lo humano.
y lo que Dios mínimo espera de uno. Pero el Señor habla muy claro en su palabra que cuando Él venga, Él pedirá cuentas. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, porque estamos esperando su venida. De tal manera que mientras Él llega, todavía tenemos oportunidad de reivindicarnos y de hacer lo correcto. Dice así el Señor, el capítulo 25, desde el versículo 31. Anótenlo, busquen en su Biblia. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Oiga bien, allí van a ser abiertos los libros, dice el libro del Apocalipsis. Aquellos que se ha escrito para usted y para mí, o por usted y por mí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí es donde recibiremos la verdadera herencia eterna. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Entonces estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también, dice, porque tuve hambre, versículo 42, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Hijitos de Dios, no nos engañemos. Es el tiempo de evaluar nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo por aquellos que nos piden ayuda o que están necesitados? ¿O tenemos que esperar que vengan a tocarnos a la puerta? En muchas de sus puertas hay seguridad, ni siquiera pueden entrar nadie a pedir. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué no le pregunta al Señor? Entonces tiene que ser a través de cualquier organización como la iglesia o muchas otras organizaciones que hay en el mundo. Pero usted y yo no nos podemos quedar de brazos cruzados. Este país es hecho con fundamentos cristianos bíblicos. Por eso usted todos los años ve el Ejército de Salvación, usted ve la Cruz Roja, usted ve todo tipo de organizaciones que están basadas en estas palabras. Nunca se niegue a dar ayuda en lo más mínimo y no dé de lo que le sobra.
porque eso tampoco es lo que Dios espera de nosotros. Si tú esperas alguna recompensa, no puedes dar de lo que te sobra. Tienes que dar de lo que la gente necesita. Sí, yo veo muchas veces la gente que se mata por regalar todo aquello que ya no usa, no le sirve, está roto. ¿Eso usted le regalaría al Señor? ¿Qué dice aquí en este pasaje? Dice, cuando usted hace eso, usted se lo está haciendo ¿a quién? Al Señor. ¿Usted le regalaría unas chancletas rotas al Señor? Que a usted ya no le gustan porque huelen mal o porque, o un vestido que le queda a usted feo y está malo. Eso tírelo. Una persona, por pobre que sea, no se merece que usted le regale algo que no sirve. ¿Cómo ha hecho? Y esto que yo les digo, ustedes y yo lo sabemos que no estoy exagerando. De hecho, muchos en la iglesia lo que hacen es comprar eh, eh, el último horno microondas y me llegan el que no sirven y no usan y ya está viejo allá. O la licuadora que ya no sirve porque usted compró una nueva, va y me lleva ya la vieja. Bueno, eso yo se lo voy a recibir, ¿cierto? Porque yo no quiero ofenderle, pero usted no tiene ninguna recompensa, no hay ninguna gracia, no hay ningún mérito en dar así a nadie, menos a Dios. Si usted y yo somos cristianos, damos lo que damos, se lo damos es al Señor. Y un día el Señor me va a decir eso. Aquí dice que va a venir a eso, porque hay recompensas. ¿O usted cree que porque Dios ha invertido toda su vida y toda la recompensa de la eternidad para nosotros sin nosotros merecerlo? Solo porque nos ama y nos quiere estimular y nosotros echando a la basura las recompensas por no leer bien la palabra del Señor. Yo les estoy leyendo la Biblia, lo que el Señor nos dejó escrito. ¿Cómo nos cuesta desprendernos de algo? Pues eso es lo que trae recompensa, hijitos de Dios. Yo quiero ser parte de esas ovejas que van a la derecha del Señor junto con ustedes, cuando Él venga. Y Él diga, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve en problemas, estuve en la cárcel, y aquí estuviste, me diste la mano. Me tocó huir de mi país y tú me recibiste. Me tocó, sí, andar de forastero. Porque las leyes de este país hacen que los que vienen de afuera sean tratados dignamente. Tristemente, hay hombres que no conocen a Dios y que gobiernan sin la palabra de Dios o con la palabra de Dios a conveniencia. Cuidado, porque la palabra de Dios también se puede utilizar porque el diablo la usa. No se la dijo a Jesús, pero usted y yo no. Y yo quiero decirles, hijitos de Dios, que podemos perder esas recompensas también, esas coronas y esos galardones. Hay coronas. Significa que la corona tiene un símbolo de autoridad. Significa que no solamente van a haber recompensas de todo tipo, sino también en autoridad. Cuando Dios dice que nos va a dar una corona, lo que dice es que cuando Él llegue, como Él es el Rey de Reyes, Él va a repartir autoridad para que gobernemos con Él. Y dice así en 2 Timoteo 4, oigan, por demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, dice el apóstol, aquí el Espíritu Santo a través de él, sino también a todos aquellos que aman su venida. Aquellos que amamos su venida, tendremos una corona de vida, una corona que recibiremos
de parte del Señor cuando Él venga a repartir galardones, recompensas a todos nosotros. Y para terminar, hijitos de Dios, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se puede perder. Se puede perder el galardón si tú no lo retienes. Retenerlo es continuar luchando hasta el final con nuestra vida. Hay que hacerlo hasta el final. Los que heredamos las promesas de Dios tenemos que ir hasta el final, como lo hicieron los santos patriarcas, los santos profetas, los siervos de Dios que dieron su vida para que hoy tuviéramos su palabra. Así es, hasta el final, hijitos de Dios. Apocalipsis 14 dice así, versículo 13. Subrayenlo y ténganlo presente siempre. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos los muertos en el Señor, aquellos que tenemos a Jesús. Descansaremos de todo ese trasegar aquí por la tierra. Pero lo que hemos trabajado va con nosotros, porque en el cielo está el galardón esperándonos. Allá está escrito todo eso. Nos va a recibir el Señor, el Rey de Reyes, nuestro amado Señor, en esa gran fiesta en la que recibiremos las recompensas a cada uno, o la vergüenza de alejarnos de Él porque no supimos aprovechar la oportunidad. La oportunidad es aquí sobre la tierra, no es allá. No se dejen engañar. Hay una doctrina falsa en base a escritos supuestamente bíblicos falsos que dicen que cuando vayamos allá vamos a tener la oportunidad de recuperar algo. No, Señor. La oportunidad es solamente mientras usted y yo estemos aquí en la tierra. Cuando partamos, vamos a recibir lo que aquí sembramos y cultivamos. Lo que aquí luchamos, lo que aquí ofrecimos, lo que aquí entregamos de nosotros con fe. De tal manera, hijitos de Dios, que cobremos ánimo, dice el Señor, dice el Espíritu Santo, que hay recompensa para nuestra labor, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por el mundo entero, por todos aquellos que llevemos a sus pies y por todos aquellos que ayudemos sin esperar nada, porque hay que ayudar a todos. Jesús nunca reparó a quién le daba o a quién no le daba. Y si lo hizo para enseñarnos a mejorar, pero jamás para discriminar. Él no hace acepción de personas. Y nosotros no podemos tampoco. Oremos entonces. Porque yo les desafío a ustedes que abramos ese fondo de ayuda a aquellos que lo necesitan. Así es. Yo le he orado al Señor que Él me dé la oportunidad de organizarnos de tal manera que ayudemos a aquellos que lo necesitan. De hecho, ustedes deben decirnos si conocen una familia que necesita para poderle ayudar. Y si usted necesita, no le dé vergüenza pedir ayuda, porque eso no es algo vergonzoso. Vergonzoso es robar, es pecar, es quitar a los demás desobligadamente. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que llene nuestras vidas de ese entusiasmo y de ese gozo que Él tiene para nosotros cuando pensamos en todo aquello que Él nos va a dar en nuestro encuentro con Él, y que nunca es tarde para empezar a hacerlo.
Él ve cuando damos una moneda, Él ve cuando damos de nuestro sustento, Él ve y escribe en su libro. Él suma en la cuenta que tiene de nosotros allí, de sus hijos amados, de su iglesia. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos llena de esperanza. Dígale al Señor. Dígale, perdóname si yo no he entendido tu palabra como debo entenderla. Perdóname por no obedecerla, Señor. Porque cuántas veces me niego a ayudar a otros, Señor. Porque soy desconfiado, porque me enseñaron mal, porque me dijeron mal, porque no conocía tu palabra. Dígale, perdóname, Señor. Pero no puedo tener ninguna excusa ante ti, porque tu palabra es muy clara, Señor. Y yo tengo que ayudar a aquellos que te necesitan, Señor. Yo tengo que darle la mano, Señor, si está en mí el hacerlo. Si tengo que hacerlo, Señor. Si tú me das la oportunidad. Oh, mi Señor. Y yo te pido, Señor, como pastor de esta congregación, que toque los corazones de tus hijas y tus hijos, Señor. Para que aparten así como apartan el diezmo, aparten, Señor, una porción para ayudar a los necesitados, Señor. Que tengan siempre una disponibilidad para ayudar a aquellos en su presupuesto, ayudar a aquellos que lo necesitan, Señor. Dígale usted al Señor, enséñame, ayúdame, Señor, a hacerlo sabiamente, a hacerlo con propósito eterno, a hacerlo con visión a lo que tú me enseñas en tu palabra. Porque yo también espero, Señor, llegar a tu presencia y no tener mis manos vacías, Señor. Poder tener una cuenta en el cielo. Poder tener, Señor, un tesoro en la eternidad, como tú lo dijiste, Señor. Una mansión, Señor, a la cual pueda acoger a mi familia, Señor, y a los míos. Yo quiero llegar a tu presencia, Señor, y no avergonzarme porque no sabía que tú estás en aquellos que te necesitan, Señor. En aquellos, Señor, que están sufriendo en las fronteras. En aquellos que están sufriendo, Señor, porque les toca salir obligados de sus países. Aquellos que están sufriendo por la violencia, por la guerra, por la mala administración de los países, Señor, por gobernantes tiranos, Señor, por la pobreza, la enfermedad, por todo, Señor, por sus propias rebeldías o pecados, Señor. Están sufriendo porque, Señor, cometieron errores graves y están en una cárcel, Señor. Pero aún allí, Señor, si tú quieres que vaya, yo iré, dígale al Señor. Dame la gracia de ayudarte cuando estés forastero, Señor. Cuando estés con hambre o desnudo. Cuando tengas necesidad, dame la oportunidad de ayudarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, a ti, Padre. Dame la gracia, Señor, de hacerlo con sabiduría, con inteligencia, con amor. Hacerlo para ti, no para que los demás vean, Señor, que yo soy bueno o pretendiendo aprobación en el mundo. No, Señor, como muchos lo hacen, Señor. O esperando que otro me recompense, Señor. No, Padre. Permíteme darlo, Señor, sin esperar recompensa del mundo, sino de ti. Permíteme hacerlo para ti, Señor. Enséñame a compartir, Señor, de lo mío, aunque no tenga mucho, Señor. Dígale, Señor, me dispongo a compartir lo poco que tengo con los que necesitan, Señor. Enséñame a hacerlo. Enséñame a hacerlo, amado Dios. Enséñame, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Y te pido, amado Dios, que envíes sobre nuestra iglesia tu provisión, Señor. Yo te pido, Señor, que abundes en todo, pero sobre todo en corazones generosos, Señor. Porque los corazones generosos son bendecidos y prosperados y reciben la gracia del Señor. Oh, mi Señor, dígale a Él que te sane y te restaure, Señor, porque te has sentido triste, porque te has sentido desalentado, desalentada, defraudado, porque alguien te falló, porque no ves que puedes salir adelante, porque te sientes que hay otros que les va mejor y son peores, así como dice su palabra. Dígale, Señor, no quiero sentirme, Señor, así. Señor, anima mi corazón, quita mi tristeza y déjame pensar en esa recompensa maravillosa que tienes para mí. Déjame gozarme, Señor. Quita, Señor, toda frustración, todo desaliento. Perdóname, Señor, si he llegado a pensar que es que tú no me oyes o que tú, Señor, no me amas, o que quizás hasta me estás cobrando mis pecados. Perdóname, Señor, porque tú no eres así. Tú haces salir el sol sobre buenos y malos, dice tu palabra, y prometes que hay recompensa, Señor. Pues yo quiero, Señor, apropiarme de esas promesas, dígale a Dios, que hemos escuchado hoy. Yo quiero apropiarme de esas promesas. Dame el gozo, Señor, de poder ayudar a otros porque sé que hay personas peores que yo, en peores circunstancias, en peores situaciones. Hay gente con menos oportunidades, Señor. Dame la gracia de ayudarles, Señor. Así sea en otro país, en otro lugar, Señor. Yo quiero ayudar. Dígale al Señor, muéstrame, háblame, Señor. Permíteme, Señor, ser parte de esos que van a estar a tu derecha, gozándose contigo, escuchando tu palabra, diciendo benditos de mi Padre. Yo quiero ser parte de ellos, Señor, parte del gozo tuyo, Señor. Quiero honrarte con mi vida y con todo lo que me has dado. Señor, gracias porque has sido bueno conmigo, porque has sido bueno con mi familia. Gracias, dígale al Señor, gracias. Gracias por este mes que comenzamos, Señor. Llénalo de tu bendición. Yo les invito ahí donde ustedes están, alcen sus manos a Dios. Yo les quiero bendecir. Bendigo sus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo su cabeza, bendigo su cuerpo, bendigo su vida en el nombre del Señor. Bendigo su trabajo, bendigo su salida y su entrada. Y declaro que ustedes son benditos y prósperos en el nombre del Señor. Bendigo su corazón para que Dios le dé un corazón sensible al dolor ajeno. Sensible al dolor del hermano. Sensible a la falta de aquellos que necesitan, Señor. Bendito seas, Padre. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que este mes, Señor, las recompensas tuyas, no solo para la eternidad, sino para la tierra, para acá, abunden en el nombre de Jesús. Aún a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, que abunde la protección, la salud, el gozo y la paz en sus vidas. En el nombre del Señor, en todo su hogar, en sus hijos, en su salir y en su entrar. Que así sea, en la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos tus hijos e hijas que ofrendan y diezman aquí en esta congregación, Señor. Yo les bendigo y que la promesa de Malaquías 3:10 se cumpla en sus vidas. Y que la promesa de Ageo 1 se cumpla en sus vidas. Y el Señor
abra los cielos y derrame toda bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.